bien rápido. Bueno, objetivo del proyecto, este laboratorio, el objetivo del laboratorio es aplicar todos los conocimientos adquiridos en el curso de Señales y Sistemas 2 mediante la implementación de un controlador digital para una planta de segundo orden de tipo cero. Si recordamos, cuando nosotros vimos las condiciones del error permanente, una planta tipo cero es aquella que por sí sola la planta no posee un polo en el origen. Entonces, de ahí vamos a empezar. La planta como tal, la que vamos a controlar, es un circuito RC de segundo orden sobreamortiguado. Sobreamortiguado, pues claramente indica que es una respuesta lenta, es una respuesta que tiene bastante resistencia al cambio. Esta planta consiste en un sistema eléctrico con dos capacitores y dos resistencias, tal y como se muestra a continuación, y pues tenemos estos, donde cada resistencia vale 10K y cada capacitor vale 100 microfarad. El único comentario que voy a hacer con respecto al circuito como tal es que nosotros la próxima semana, en el tiempo de clases, vamos a tener clases en uno de los laboratorios donde yo les voy a dar un kit y ese kit tiene una protoboard y tiene un Arduino. La idea con eso es que ustedes utilicen ese equipo para pues construir el circuito y hacer toda la implementación física del proyecto. Sin embargo, lo único que no les vamos a dar junto con el equipo van a ser como tal las resistencias y los capacitores. ¿Por qué? Porque, bueno, primero son solo dos de cada uno y estos en cualquier electrónica se pueden conseguir en un precio bastante económico en términos de estos componentes, resistores y capacitores, no debería subir de 1.000 colones o 2.000 colones las cuatro piezas ya juntas, entonces todo bien por ahí, pero también porque en términos logísticos, pues se complica mucho más pedir solamente dos capacitores y dos resistores de la bodega y que luego se tienen que regresar. Entonces, para que igual, si ustedes ya tienen su cajita de herramientas con capacitores o con diferentes equipos, pues pueden seguir coleccionando o si no, para que vayan empezando. Eh, porque eso es el único comentario respecto al equipo que no se les va a brindar, los dos resistores y los dos capacitores. Eh, ¿Qué sería la fuente de poder? Pues el mismo Arduino tiene una salida DC de 5 volts, que es la que vamos a utilizar de fuente de poder, o incluso la salida del PWM del Arduino, etcétera. Entonces, el único equipo que necesitaríamos serían pedacitos de cable, que igual eso lo podemos sacar de cualquier lado, y los dos resistores y dos capacitores. Bueno, el diseño del controlador. Se debe diseñar un controlador que garantice un error de estado estacionario igual a cero ante cambios de tipo escalón en la referencia y lleve un sistema realimentado al estado estacionario en menos de 5 segundos. Tenga un sobrepaso de lazo cerrado, perdón, menor al 5% y que tenga un margen de fase y de ganancia aceptables. Aceptables, pues ya va a ser una condición de diseño que ustedes van a setear, pero en clase hablamos mayor de 6 decibeles o mayor entre 30 y algo, 30 y 60 grados o como sea, lo que ustedes consideren que van a ser aceptables. En este caso, VDS es la entrada de la planta que debe conectarse a la salida del PWM y le da la señal de control al sistema. V sub 0, que es la salida de la planta. Debe conectarse a una entrada analógica del Arduino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Este de acá, este circuito que tenemos por acá, la VDS, la vamos a conectar a una de las entradas analógicas del Arduino. V sub 0, que es nuestra salida, la vamos a conectar a una de perdón, al revés. Esta V sub 0 es una de las entradas analógicas del Arduino porque queremos recibir esta información. VDS termina siendo una de las salidas analógicas del Arduino porque es la señal de referencia que se le va a dar o la señal de control que se le va a dar al sistema como tal. Bueno, la referencia RT se establece de dos formas, de manera que habrá dos modos de funcionamiento que podrá ser escogido por el usuario. El primer modo de funcionamiento es mediante un potenciómetro que podrá variar el valor de la referencia en cualquier valor entre 1 volt y 3.5 volts. El segundo modo de funcionamiento es configurando una señal de cuadrada con un periodo de 12 segundos que varíe su valor entre 1 volt y 3.5 volts de manera automática. Recomendación, utilizar la librería Task Scheduler para aplicaciones en tiempo real de Arduino, que lo vamos a ver la próxima semana.
El periodo de muestreo que utilicen para el controlador debe ser elegido por el equipo. Además, se debe enviar a través del puerto serial al menos 2 veces por segundo el valor de la referencia, el valor de la salida de la planta, el valor de la señal de control. Estos valores tienen que ser normalizados del 0 al 100% o en valores físicos en volts. En este caso, el código del Arduino como tal tienen que tener cuidado de varias cosas. Primero, eh, la salida del controlador del Arduino, que es la salida del PWM, se convierte en la señal del control de la planta. Entonces, la salida del controlador nunca debe superar los 5 volts o los 0 volts, de manera que podamos asegurar de que este controlador no está saturado. La resolución de la entrada y la salida son distintos. Una entrada analógica convierte la señal real a un número entre 0 a 123 bits, mientras que una salida del PWM tiene que estar entre un valor de 0 a 255 bits. Eso por, si recordamos de señales de sistemas digitales, es por los aspectos de resolución de señales digitales analógicas. Como debemos definir un periodo de muestreo para el controlador, se debe lograr que el Arduino produzca un nuevo valor de la señal de control en ese periodo. Para eso se recomienda utilizar la librería Test Scheduler. Sin embargo, se puede implementar de cualquier forma que como ustedes lo vean, de manera que se cumpla el tiempo de muestreo. En las pruebas experimentales varía la frecuencia entre 1 y 3.5 volts y revise si se cumplen las especificaciones del diseño. Entregables como tal. Pues aquí tenemos todos los entregables y el porcentaje de cada uno. 5% portada y redacción del reporte, 5% el modelo del sistema que se utilizó para el diseño y el procedimiento que ustedes siguieron para obtener ese modelo. Número 3, un diagrama de bloques de la planta, tanto enlace abierto como enlace cerrado. Número 4, el controlador diseñado. Uno de los anexos del proyecto debe consistir en toda la memoria de cálculo con todo el procedimiento y análisis mediante los cuales llegaron al diseño final. Número 5, una simulación del sistema de control en tiempo continuo, es decir, usando CDS y PDS, y deben presentar imágenes que indiquen los valores de todas las especificaciones alcanzadas. Recuerde poner leyendas a las señales con el valor deseado, la señal de control y la salida del sistema. Número 6, una simulación del sistema de control utilizando el controlador discreto. Entonces, tenemos la misma planta, pero cambiando el CDS por un subseto. ¿Ok? Número 7, descripción de la implementación de este controlador que ustedes diseñaron al Arduino, es decir, cómo pasan de la ecuación matemática que tenemos en MATLAB a una ecuación en Arduino que el Arduino puede implementar. Y ya con eso, pues hacemos una prueba en tiempo real y con el dato real de si efectivamente el controlador en Arduino sirvió. Con eso en mente tenemos lo que ya serían los resultados finales, que sería el 15%, una presentación de los resultados obtenidos en lo referente a la especificación del sistema real y el análisis correspondiente de dichos resultados. Entonces, ya una vez que tengamos este paso, ¿cuáles son los resultados que tenemos de verdad? Número 9, conclusiones y referencias. Y número 10 va a ser un video de 7 minutos máximo con la explicación del proyecto presentada por el equipo. Cada miembro debe participar por no menos de 2 minutos y se valora de manera individual el desempeño y dominio del tema, claridad y calidad de exposición. El video debe tener una sección experimental donde se muestre el funcionamiento del sistema de control haciendo uso del proceso en real que ustedes están implementando. Entonces, nada más para ser claros, los resultados reales tienen que venir en el reporte, sí, pero los resultados reales también tienen que correrlos en este video que están preparando. Y la última, revisión del avance. Esto es una revisión verbal del avance del proyecto para ver el funcionamiento del sistema. El grupo 1 es el viernes de la otra semana. El grupo 2 sería el martes 25 de noviembre. Estas revisiones son grupales. Pasan grupos uno por uno a la oficina y lo vamos a hacer en el tiempo, digamos, en el tiempo de clase, grupo 1 a 1. Yo les voy a mandar una hojita para que hagamos como el horario de cuál grupo pasa primero para que vayamos haciendo esto en orden. El trabajo como tal es en equipos, se debe realizar en equipos de 3 personas y deben entregar un único reporte y video por equipo. No se permiten trabajos individuales.
Fecha de entrega sería el miércoles 3 de diciembre, es decir, para dentro de mañana en 3 semanas, ¿ok? Si me fueran a preguntar, yo diría que con todo lo que hemos aprendido en el curso, prácticamente que ya podemos hacer la mitad del proyecto, porque lo único que nos hace falta para terminar de trabajar el proyecto es como tal eh, la implementación en Arduino, ¿ok? Entonces, este es el proyecto. Voy a pausar. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ahora, algo que va a ser, algo que es importante con respecto al proyecto y que es como digamos que la tarea moral de esta semana es lo siguiente. Ya les enseño mi pantalla con mediación virtual. Ok, en mediación virtual, si ustedes ven, ya tenemos habilitada la pestaña de proyecto final, grupos y enunciado. Entonces, en esta pestaña de proyecto final tenemos dos cositas. Tenemos el enunciado, la guía del CISO Tool, que después vamos a ver, y tenemos la selección de equipo de trabajo para el proyecto. Entonces, lo que es necesario que ustedes hagan es que entren aquí a la selección de equipo y si bajamos por acá, bueno, ya veo que bastantes lo han hecho, eso es excelente, pero tenemos, digamos, grupo 2.1, 2.2, 2.5 y 2.6, 2.9, 2.10. Todos estos tienen espacio. La dinámica es que ustedes seleccionan un equipo, le dan guardar selección y eso los pone en ese equipo en mediación virtual. Claramente, ustedes tienen que hablar con sus compañeros en la vida real para poder saber en cuál equipo se postulan todos. Entonces, la tarea moral de esta semana es que ustedes terminen de conversar con sus amigos y sus compañeros y agarren de los equipos que quedan disponibles del 2.1, 2.5, 2.10 para los equipos que no tienen ni un solo integrante y luego para el equipo 2.2, 2.6 y 2.9, estos tienen dos integrantes, aún podrían tener uno adicional. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque si bien sí se puede hacer el proyecto en parejas, lo ideal es que se haga entre 3 personas y ¿cómo es? Y digamos, antes de que yo tenga que asignar compañeros a grupos que aún tienen 2 personas, pues prefiero que tengan esa opción. Si si ya todos los grupos tienen 3 personas y sobra algún compañero, pues hacemos un grupo de 4, pero generalmente es el caso al revés, de que nos hacen falta alguien para llenar un grupo de 2. Entonces, les digo eso como comentario, nada más para que vayan llenando los grupitos. 1, 4, 5 y 10 no tienen ninguna persona y el 2, 6 y 9 les hace falta una persona. Entonces, para que puedan terminar eso a finales de esta semana. No hay una fecha límite fuerte. La principal razón de finales de esta semana es para que tengan tiempo de avanzar el proyecto. ¿Alguna pregunta con ese segundo comentario? Ok, viendo el chat, sí, Gilberto, estoy grabando la clase. Lo que no hice para la semana anterior, que voy a hacerlo para estas 2 semanas, es bajarlas y subirlas a YouTube. Entonces eso nada más es un recordatorio que tengo yo para realizar esta semana. Bueno, fuera de eso, ¿algún comentario del proyecto como tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Profe, disculpe, Sí, Emanuel. la clase de la semana pasada no la va a subir, entonces. Sí, sí la grabé, pero no la he subido. ¿Cómo es? Énfasis en no la he subido aún. Ah, ok. Sí, como siempre que les mando el link, nunca les sirve, tengo que descargarla en mi computadora y luego subirla a YouTube. Eso es lo que me toma más tiempo y sinceramente la semana pasada para esta se me olvidó. Eh, vamos a
Vamos a descargarla esta y la semana pasada y yo la subo ambas. Ok, muchas gracias, profe. No, no, claro. Ténganme, ¿cuál es la palabra? Manténganme al tanto de eso para que no se me olvide y yo les mando el link, porque a veces se me va, pero sí, mi plan es subirlas. Viendo el comentario de Joel, no es necesario necesitar los asistencias y capacitores para el otro martes. El otro martes es nada más una clase donde yo les entrego el equipo y firmamos una carta de entrega, pero como tal, el equipo lo pueden comprar en cualquier momento del otro martes, bueno, de las próximas 3 semanas, básicamente. Lo que sí les voy a decir es que la entrega del equipo, como la devolución del equipo, todo va a ser el jueves 4 de diciembre. Eso sería el día después de la entrega del proyecto. Entonces, el miércoles 3 es la entrega, jueves 4 es el día que tienen que devolver los equipos. Si no se devuelven los equipos, pues el más leve no se les termina de cerrar la nota del curso y no aprueban el curso. Más grave, no los dejan graduarse porque le deben algo a la escuela. Entonces sí. ¿Algo más del proyecto? ¿Todo bien? Profe, Sí, ese jueves 4, ¿a partir de qué hora se podrían entregar las cosas? probablemente sea en las horas de la tarde porque voy a tener que venir de la oficina. Sería probablemente entre 4 de la tarde en adelante porque ese jueves también es el día que vamos a hacer el examen de reposición del segundo parcial para los compañeros que no pudieron asistir al segundo parcial. Ah, ok, gracias. Ok. Entonces, sí, ese día vamos a recibir todos esos equipos. Eh, pero bueno, entonces con eso estamos con el proyecto. En serio, si tienen alguna otra pregunta, no duden en decirme y con gusto la podemos atender. Ok, vamos a ver por dónde empezamos por el día de hoy. Permiso, profe. Sí, Gilberto. Bueno, la duda es, en realidad, digamos, no se me ocurre, digamos, cómo lo vamos a ir haciendo. Seguramente, digamos, van a haber muchas dudas que van a surgir en el camino. Ujú. Entonces, digamos, ¿en qué momento uno puede consultarle a usted, digamos, sobre algo? Por ejemplo, a la hora de armar el circuito que surgió algo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento uno puede consultarle a usted sobre esas situaciones que Ok, se esa vayan dando? es una buena pregunta. Digamos, podemos ya sea programar para hacer la hora de consulta virtual del martes 25, pero sí, o del martes 25, porque yo les entrego los equipos el martes 18, pero la mejor sugerencia es que si tienen alguna duda del armado del circuito o algo así, pues nada más me manden un mensaje o un correo. Entonces ahí vamos atendiendo las dudas porque de tiempo de clase literal solo tenemos la otra semana del 18 porque la semana del 25 podemos atender consultas, pero no es clase como tal. O sea, el 25 no nos veríamos. ¿Ok? Listo, Ya, profe. Muchas ya, gracias. ya el 25 y el 2 que es de semana de finales, esos días no hay clase. Ok, vamos a ver. Entonces, Profe, ¿alguna una otra pregunta. pregunta? Ajá. El enunciado, ¿lo sube la otra semana o ya está disponible? El El, enunciado del enunci- proyecto. el enunciado ya está en mediación virtual. Es- Sí, ok, ese es que no lo veía. ok. Está en una pestaña que dice proyecto final, grupos y enunciado. Ok, entonces vamos a ver. Creo que con eso estamos por ahí. En serio, ¿alguna otra pregunta antes de seguir adelante? Ok.
Excelente. Entonces, vamos a seguir adelante con, ¿qué iba a decir? Vamos a seguir adelante con el lugar geométrico de las raíces. Principalmente ver un par de ejemplos adicionales que es como para terminar de ilustrar el tema del lugar geométrico de las raíces. Para eso voy a cambiar de pantalla y voy a compartir la tablet para que podamos irlo dibujando a medida que vamos trabajando. Y nada más me comentan si ven la tablet. En mi pantalla sí sale, entonces todo bien. Sí, profe, sí se Ok. ve. Ok, excelente, gracias. Emanuel, ¿tenés una pregunta o era un pulgar para arriba? Sí, profe, se me fue, sorry. No pasa nada, eso pasa. Entonces, el primer ejemplo que tenemos va a ser este de por acá. Tenemos, pues, P de S es igual a 1 entre S al cubo más 6S al cuadrado más 45S. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y para esto me di cuenta que dejé la calculadora en otro lugar. Ya vengo, chiquillos. Ok, ya logré parar la calculadora. Entonces, tenemos S al cubo más 6S al cuadrado más 45S. Esta función claramente pues tiene un polo en el origen, porque todos los términos de esa función tiene una S, entonces podemos sacar una S de factor común, pero luego nos queda pues esta función x al cuadrado más 6x más 45 igualada a 0, nos dice que tenemos otras dos soluciones, que la primera es S más 3 menos 6j y S más 3 más 6j. ¿Ok? Entonces, tenemos un polo en el origen y un polo en el origen y un polo doble cuadrático. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, pues hacemos lo de siempre, que sería hacer un dibujo de nuestro diagrama de polos y ceros. Entonces, aquí podemos empezar aquí por acá. ¿Y qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta este de acá. ¿Y aquí qué podríamos hacer? No sé, vamos a ver si tal vez, yo no sé cómo en qué momento vamos a romper ese. Bueno, por el momento el vertical dejémoslo así, el horizontal nada más, digamos, como no tenemos muchos, entonces hagamos 1, 2, 3, 4 y 5. Solo hagamos 5 por el momento. Es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ah, bueno, y sé que al menos vamos a tener 6 aquí arriba, entonces digamos que entonces 5J y este va a ser 10J y este 15J. Entonces, y acá abajo, menos 5J, menos 10J, menos 15J. Ok, nada más como para tenerlo lo más a escala que podamos. O sea, igual es bastante eh, relativo de elección de lo que podamos dibujar. Y pues empezamos a dibujar nuestros lugares geométricos de las raíces. Este diagrama de por acá, ¿qué es lo que tenemos, chiquillos? Pues no tenemos ceros y tenemos 3 polos. Entonces, como tal, solo tenemos que dibujar nuestros 3 polos.
El primer polo se ubica aquí en el 0, porque es un polo en el origen. Y tenemos dos polos. Uno está en 3 menos 6J y el otro en menos 3 menos 6J. Entonces aquí lo podríamos colocar, pues, digamos que sería como por acá, uno de los ceros. Acá, ahí va uno de los ceros. Y el otro cero va por acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Esto hasta el momento es bastante fácil. Ok. Y ahora, lo que tenemos que hacer seguidamente es el siguiente paso después de dibujar el diagrama de polos y ceros en lazo abierto es dibujar los lugares del origen que son parte del lugar geométrico de las raíces. Entonces, si recordamos cuál era nuestra regla, si a la derecha si vamos a dibujar en agarré el borrador y no era el borrador. Si vamos a dibujar a lo largo del eje real los lugares que son parte del lugar geométrico de las raíces, necesitamos una regla. Nuestra regla era, si a la derecha de este punto hay un número impar de polos y ceros, pues ese lugar del eje real sí pertenece al lugar geométrico de las raíces. Entonces, en este caso, cuando vemos aquí, vemos que toda esta sección, desde 0 hasta el infinito, sí pertenece al lugar geométrico de las raíces. ¿Por qué lo sabemos? Porque en cualquier punto aquí tenemos un número impar de polos y ceros a la derecha, que sería solamente el polo en el origen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, todo esto que está aquí pertenece al lugar geométrico de las raíces. Y lo único que nos haría falta es qué sucede con este y con este. Nosotros habíamos dicho la semana pasada que en el caso de los polos de lazo abierto, a medida que el lugar geométrico de las raíces avanza, se van a acercar a los ceros de lazo abierto. Pero la pregunta es, ¿aquí hay ceros? No, no hay ceros. Entonces la otra opción es que los polos de lazo abierto se acerquen a una asíntota hacia el infinito. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a tener que diseñar es determinar las asíntotas de este lugar geométrico de las raíces y a partir de ahí ver cuáles van a ser el comportamiento de estos dos polos imaginarios que se acercan a esas asíntotas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, para seguir viendo cuántas asíntotas hay, pues habíamos hablado de que era dependiente de la diferencia entre el número de ceros y el número de polos. Porque digamos, si hay misma cantidad de polos y de ceros, no hay asíntotas. Si hay una diferencia de 1 de polos y de ceros, pues, o mejor dicho, una diferencia de 2 de polos y ceros, pues no vamos a tener solo vamos a tener una asíntota que es una horizontal. En este caso, la fórmula que utilizábamos para averiguarlo era la fórmula del ángulo de las asíntotas, que era más o menos 180 grados por 2k más 1 entre n menos m, donde n es el número de polos y m es el número de ceros. ¿Ok? Entonces aquí teníamos que creábamos una k, que la k sería todos los números de 0 a 1 o a 2 hasta n menos m menos 1. Entonces, para nuestro ejemplo que tenemos aquí, ¿cuántos ceros teníamos? ¿Cuántos polos teníamos? Teníamos 3 polos y 0 ceros. Entonces, nuestra fórmula se vuelve más o menos 180 2k más 1 entre 3. Y no solo eso, sino que k va a ser solamente 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque n menos m menos 1 sería 3 menos 0 menos 1, o sea, 2. Nuestro número límite de nuestro k es 2. ¿Ok? Con eso en mente, pues terminamos de sacar estos datos y nuestras asíntotas nos quedan ¿en qué posiciones? Nos quedan en más 60, en más 180 y en más 300.
¿ok? O la otra manera como lo podríamos ver sería más 60, más menos 180 y menos 60, ¿ok? Si nos devolvemos al dibujo que tenemos acá, quiere decir que tenemos 3 asíntotas, pues una asíntota va para acá, una asíntota va para acá y otra asíntota va en esta dirección, ¿ok? Entonces, esas son la dirección de nuestras 3 asíntotas. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿Todo bien? Y ahora, lo único que nos falta es determinar en qué punto esas asíntotas cruzan el eje real, porque podemos ir esta acá y es esta figura, pero también podríamos dibujar la asíntota aquí y hacer esta figura. Son las mismas asíntotas, lo que depende que es el punto del eje real con el que cruzan. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, igual, eso lo sabemos de la fórmula. Nosotros podemos decir que el punto de quiebre con el eje real nos lo da esta fórmula, que es la parte real de los polos menos la parte real de los ceros. ¿Ok? Y específicamente la sumatoria de la parte real de los polos menos la sumatoria de la parte real de los ceros entre el número de polos menos el número de ceros. Entonces aquí tendríamos la parte real de nuestros polos, ¿qué es? Bueno, aquí tenemos un polo, la parte real es 0. Aquí tenemos otro polo, la parte real es menos 3. Y aquí tenemos otro polo, la parte real es menos 3. Entonces aquí tendríamos menos 3 menos 3 menos 0 menos la parte real de los ceros de este sistema, que es 0. Y aquí todo entre 3 menos 0. Esto nos va a dar igual a el punto de conexión de las asíntotas con el eje real estará ubicada en 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces aquí con eso sabemos que esto no es un punto del lugar geométrico de las raíces, las asíntotas, pero eso nos dice, si mejor vamos a usar otro color, este morado. Eso nos dice que este punto aquí, el 2, y pongámoslo como así, este 2 de por acá, no es parte del lugar geométrico de las raíces, pero sí va a ser el punto que nos indique dónde se conectan esas asíntotas. Entonces aquí podríamos decir, hay una asíntota de aquí que sale por acá arriba. Nada más para hacer un cálculo aquí bien rápido. Esto es 2, entonces esto, bueno, vamos a ver si se me olvidó cuál era esos triángulos especiales. Nada más, bien rápido para sacar lo más a escala posible. Tenemos esto 60 grados, esto es x, esto x raíz de 3 medios y esto era x medios. Ajá. Entonces, si esto es 2, quiere decir que x es 4 entre raíz de 3, entonces esto es 2, entonces esto es 2 entre raíz de 3. Aquí nada más estoy haciendo un cálculo bien rápido, chiquillos. 2 dividido entre raíz de 3 es 1.15. Ok, en 1.15 es donde hacemos ese quiebre, listo. Entonces, digamos que a 60 grados, si es que no dicen nada de escala, a 60 grados esto sería como así. Digamos que como aquí. Ok. Vamos a borrar esto bien rápido. Y vamos a dibujar este otro lado porque es simétrico. Y la otra que está por acá. Ok. Entonces, obviamente no la dibujé a 60 grados, pero porque el eje Y no lo hice a escala como el eje X, pero nada más tengamos esa aclaración que esto aquí son 60 grados. ¿Ok?
¿Alguna objeción con eso, chiquillos, para no tener que dibujar esto otra vez a escala? Listo. Entonces, ya tenemos el ángulo de las asíntotas y lo que sabemos es que de aquí, de estas figuras, van a salir estos polos y se van a acercar a estas asíntotas y se van a acercar hacia acá a medida que avancen hacia infinito. ¿Ok? Eso es lo único que sabemos. Lo que no sabemos es que sería de acá el ángulo de partida, que sería si nos vamos para arriba, si nos vamos para acá, si nos vamos para acá, si nos vamos para abajo, para acá. No sabemos cuál es el ángulo de partida de los polos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos hace falta averiguar. Lo otro que nos hace falta averiguar con este ejemplo es que si en algún momento del eje real nosotros salimos del eje real para hacer que el lugar geométrico de las raíces salga para arriba y para abajo en alguna dirección. ¿Ok? Para eso nosotros tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que hacer la fórmula de los puntos de ruptura de ingreso, donde calculamos para diferentes ganancias cuál va a ser nuestros puntos de que salimos del lugar geométrico de las raíces o de que nos volvemos a entrar al lugar geométrico de las raíces. Viendo este ejemplo de por acá, nada más, si alguien quiere comentar, ¿vamos a tener algún punto de ruptura o de ingreso? Ok. La respuesta para este ejemplo en particular es no. ¿Por qué? Porque para que haya puntos de ruptura e ingreso, tenemos que tener alguna sección del lugar geométrico de las raíces que no pertenezca al eje real. Para que el lugar geométrico de las raíces lo que tenga que hacer es que sube y vuelve a bajar. ¿Ok? O que sube y se va para una de las asíntotas. Pero en este ejemplo, como no tenemos rupturas en el eje real, pues sabemos de que no va a haber un punto de ruptura o ingreso para este lugar geométrico de las raíces. Entonces, vamos a saltarnos este paso, lo vamos a dejar para el otro ejemplo y vamos a seguir más adelante. Una vez que ya tenemos esto, pues vamos a determinar el ángulo de salida de los polos complejos. Entonces, este paso no lo hicimos la semana pasada, por eso quería que hiciéramos este ejemplo, porque utilizamos la fórmula de la regla 5, que sería cómo obtener el ángulo de salida de un polo complejo o el ángulo de llegada a un cero complejo. Entonces, en este caso, el ángulo de salida de un polo complejo sería menos 180 grados y le restamos la suma. Me quedó bien fea esa sumatoria, la suma de los ángulos desde los polos. Y a este le sumamos la suma de los ángulos desde los ceros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, regresemos a nuestro ejemplo. Nosotros básicamente lo que vamos a fijarnos es este polo complejo que tenemos por acá. ¿Cuál es el ángulo que hay de ese polo complejo hacia todos los demás polos y ceros? ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? Vemos cuáles son empecemos por este. Para este polo complejo, ¿cuáles son los ceros y los polos que están afectando a este polo complejo? Bueno, va a ser el polo en el origen y el polo de simetría que está abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Medir esos ángulos. Empezamos con el polo en el origen y podríamos decir, ok, vamos a medir este ángulo que se genera desde acá hasta acá, este ángulo, ¿ok? Y luego el otro que hay que medir es este ángulo para el otro polo, ¿ok? ¿Estamos claros cuáles son los dos ángulos que hay que sacar para este polo en particular? Es el ángulo de la sumatoria de todos los ángulos que se generan con los polos y la sumatoria de todos los ángulos que se generan con los ceros. Entonces, en este caso, pues, ¿qué tenemos? Tenemos
de una distancia de 3 y una para este primer, vamos a ver, para este primer ángulo tenemos una distancia de 3 y una subida de 6. Entonces con eso podemos calcular un ángulo. Si tenemos 3 y 6, 6 en un cateto y 3 en el otro, pues podemos hacer arcoseno de 6 tercios. Nos dice que es un ángulo de ¿qué? En grados. Perdón, no es arcoseno, sí, el seno inverso de 6 entre 3. Al cateto opuesto dividido entre... no, perdón, arcoseno, arcotangente de 6 entre 3. Y sería 63.43 grados. Eso sería este ángulo de por acá, 63 grados. Pero como lo que nos importa es desde el 0 hasta acá, habría que sumarle lo que nos hace falta. Entonces, si aquí tenemos 90 grados y 90 menos 63, son 26 grados acá. Entonces, el ángulo que nos importa son 90 más 26. Entonces, 116 grados. Ok. Voy a tomarle un pantallazo a esta pantalla en este momento y ya vamos a ver qué voy a hacer con esto. ¿Dónde tenemos? Copiar y eliminar. Ok, para poder borrar todos estos trazos de nuestro lugar geométrico de las raíces, que está bonito. Ok, entonces vayámonos por acá. Vamos a pegar la imagen acá. Entonces tenemos que nuestro primer ángulo, bueno, nuestra fórmula dice esto. Entonces nuestros ángulos van a ser menos 180 menos la sumatoria de los ángulos desde los polos, que sería 116, más cuál es el ángulo que se genera con el segundo polo, el polo que está aquí. ¿Cuál es ese ángulo que se genera? Desde el polo complejo que está aquí abajo hacia el polo complejo que está aquí arriba, ¿cuál es el ángulo que se genera, chiquillos? Pues 90 grados. Estamos literalmente debajo de ese polo, entonces se genera un ángulo de 90 grados. Entonces aquí 116 más 90, y a esto le restamos la sumatoria de todos los ángulos de los ceros, que pues como no tenemos ceros, esta sumatoria es 0. Con esto en mente tenemos 180 menos 116 más 90, que nos dice que este ángulo es, menos 180, ahí me faltó un menos cuando escribir la fórmula. Menos 180 menos 116 más 90 me dice que es un ángulo de menos 206. Menos 206 grados, ¿ok? Entonces, menos 206 grados es el ángulo en el que tengo que dibujar la salida de este diagrama, perdón, de este cero del diagrama de polos y ceros. Entonces, con eso, pues lo que tengo que hacer es, bueno, menos 216, ¿qué va a ser? Bueno, nos vamos para acá y esto diría que mi ángulo de salida sería como por, vamos a ver. Aquí me equivoqué yo, ahora que lo pienso, porque es menos 180 menos la sumatoria de todos los polos, y yo puse el 90 con un negativo, sí. Perdón, nada más me di cuenta que lo escribí mal en la calcu, que entonces, vamos a ver. Que dice que el ángulo de verdad no es este, sino que es menos 154. Ok, menos 154 grados.
Ok, entonces, ¿dónde está menos 154 grados? Bueno, menos 154 grados, nos vamos para acá y sería desde esta línea imaginaria, que es pues donde partimos todos los ángulos, medimos menos 154 grados, que sería entonces irnos por, ¿qué sería? Para acá. Digamos que esto es nuestro menos 154. Menos 154 acá. ¿Qué quiere decir esto? Que el lugar geométrico de las raíces, cuando parte de este polo, ¿qué es lo que hace? Sale en esta dirección, ¡yup! Cambiemos de grosor, sale en esta dirección, ¡yup! Y se va moviendo, ahí cambió el ángulo, sale de esta dirección y se va moviendo acercándose hacia la asíntota que está hacia el infinito. ¿Ok? Pero el ángulo de partida, este ángulo, es 154. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer este mismo procedimiento para el otro polo, pero no es necesario hacerlo desde cero. ¿Por qué? Porque el lugar geométrico de las raíces es simétrico con respecto del eje real, es simétrico arriba y abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, literal podríamos copiar esto y nos venimos por acá. Tenemos esta imagen y lo que hacemos es darle la vuelta. Si pudiera darle la vuelta. Profe, Sí, pues que, vieras que yo hice el cálculo y no me salió el menos 154 grados, no sé cómo lo hizo usted. no, ¿Usted me puede repetir, por sí, claro. Vamos a ver si fue que lo saqué mal. Menos 180 menos. Uy. Cuando saqué el cálculo eran 116 en positivo. Con razón. Me estoy equivocando con los menos todo el rato. Son menos 180 menos 116 más 90. Ese 116 más 90 está entre paréntesis. Entonces, listo. Toda entonces da la... menos 386, da eso, pero Correcto. Entonces, vamos a hacer esa corrección. Más bien, gracias, porque sí, me equivoqué con ese cálculo. Entonces, menos 386. Y digamos que entonces eso sería un ángulo de ¿cuánto sería? 26 grados. Sí, porque nada más le damos una vuelta a un círculo. sí, señor. Entonces, ángulo de 26 grados. Ok, entonces, vamos a borrar acá, acá y acá. Gracias por la corrección, Gilberto. Entonces, eso haría igual. Esto sigue siendo lo mismo. Seguimos partiendo de esta acá. Nada más que ahora no medimos 150 grados, sino que medimos 26 grados. Es una gran diferencia. Entonces, con eso en mente, sería casi que este de por acá, ese sería el que estaríamos midiendo, el ángulo que estamos midiendo. 26 grados. Excelente. Entonces, bueno, pero el resto ya sí parte de la misma lógica. Agarramos acá y desde el polo, con este ángulo de salida, y después nada más acercamos esto hacia la asíntota a medida que nos acercamos acercamos esto hacia la asíntota a medida que nos acercamos hacia el infinito. Y ahora, lo que estaba mencionando con el respecto de este otro ángulo es que ahora con el otro polo, el ángulo con el polo en el origen se vuelve este de por acá, este ángulo de por acá. Y el ángulo con el otro polo se vuelve este ángulo de por acá. Que si nos damos cuenta son los mismos, pero el conjugado.
porque es la misma geometría, nada más que ahora para abajo, no para arriba. ¿Qué podemos hacer con eso? Eso lo que significa es que son exactamente los mismos cálculos y nos va a dar la misma asíntota, pero en la otra dirección, porque tenemos que tener esa simetría con el eje real. Entonces aquí podemos copiar estos dos. Vamos a ver si lo pegamos por acá. Y había aquí algo para darle la vuelta. No sé dónde lo tenía por acá. Si no, nada más voy a dibujarlo si no me acuerdo dónde era que se la da la vuelta. Y no importa. Lo importante sería que en este otro, pues partimos no con un ángulo de menos 26, sino con un ángulo de más 26. Y entonces aquí se vería exactamente igual, nada más que ahora la asíntota va hacia el lado positivo. Bueno, hacia el lado opuesto. ¿Ok? Y chiquillos, entonces así nos quedarían este lugar geométrico de las raíces. ¿Alguna pregunta? Ok. Lo último que vamos a mencionar con respecto de ¿qué va a ser? El último detalle que podemos calcular con el lugar geométrico de las raíces es esto de por acá. ¿Cuál es el punto donde las asíntotas o donde en general el lugar geométrico de las raíces van a chocar con el eje imaginario? Porque eso es lo que nos va a indicar es cuando el sistema se vuelve de la zona de estabilidad a la zona de inestabilidad. ¿Ok? Es lo que queremos averiguar. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. En realidad nosotros hemos estado calculando el lugar geométrico de las raíces a partir de pues ¿cómo se llama? Este sistema de lazo, bueno, esta diagrama de polos y ceros, se me fue la idea, perdón, el diagrama de polos y ceros del sistema de enlazo abierto. Pero ese es el diagrama de polos y ceros en el sistema de lazo abierto y lo que hacemos es que con el lugar geométrico de las raíces determinamos en lazo cerrado dónde están para diferentes valores de qué, para diferentes valores de la ganancia de este sistema. ¿Ok? Entonces en realidad lo que estamos calculando pues termina siendo para cualquier valor de esa ganancia en lazo cerrado, cuál va a ser esas posiciones de los polos y de los ceros. Porque lo que estamos diciendo en general es esto. Si tuviéramos un sistema que fuera esta G, si tuviéramos un sistema que fuera en lazo cerrado, nosotros tendríamos pues aquí, esto es G, esto baja y luego esto es la salida. Pero ¿eso qué es? Eso es con un más acá y un menos acá. ¿Esto qué es a fin de cuentas? Pues en diagrama de bloques, nosotros sabemos que la lógica de esto sería que la salida entre la entrada termina siendo G por 1 más G. ¿Ok? Lo que estamos haciendo con el diagrama de raíz, del lugar geométrico de las raíces, chiquillos, es que no solo estamos calculando el lazo cerrado para el G original, sino que estamos calculando el lazo cerrado para cualquier valor de K que multiplique esta G, cualquier posible ganancia que podamos tener en este diagrama de polos y ceros. Bueno, en esta función de transferencia. ¿Por qué? Porque generalmente esa ganancia nos la puede brindar un controlador. Entonces, si podemos tener un sistema que originalmente está estable, pero
pero lo que queremos es ver en qué ganancia se vuelve inestable, pues entonces empezamos con el logaritmo de las raíces y esto es, ok, esto es k igual a 10, esto es k igual a 20, esto es k igual a 30. ¿En qué ganancia cruzamos ese punto con el eje imaginario y se vuelve el diagrama inestable? Eso es lo que nos hace falta de calcular para este ejemplo de por acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A fin de cuentas, pues en lazo cerrado, lo que vamos a tener es que nuestro sistema se vuelve, ¿cómo se llama? Acabamos de decirlo, en lazo cerrado, nuestro sistema se vuelve K por G entre 1 más K por G. Entonces, nada más hagamos esto bien rápido. Eso sería, concentrémonos en el denominador, porque el denominador es lo que nos va a traer la función de transferencia, la ecuación característica que nos dice los puntos de estabilidad. 1 más K por G termina siendo ¿qué? Sí, 1 más K por G, que en este caso G es simplemente 1 entre S al cubo más 6S cuadrado más 45S. Entonces, K entre S al cubo más 6S cuadrado más 45S. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esa que es nuestra ganancia, nuestro todo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, entonces sacamos la ecuación característica, igualamos esto a 0 y nos dice que S al cubo más 6S cuadrado más 45S más 45 es igual a 0. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es, más 45S más, aquí no es otro 45, más 45S más K es igual a 0, porque el K lo que nos brinda es esa ganancia. ¿Ok? Quedamos bien con que esta es nuestra función característica. Y ahora lo que nos hace falta es determinar para esta función característica en qué punto se vuelve inestable, básicamente. ¿Ok? ¿En qué valor de K esta función característica empieza a ser inestable? Entonces, para eso podemos hacer muchas cosas. Una de las cuales podemos aplicar el logaritmo de Routh-Hurwitz. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, es el cubo, es el cuadrado, es a la 1, es a la 0. Y aquí determinamos el logaritmo de Routh-Hurwitz. Entonces tenemos que esto es 1, 6, 45 y K. Y pues sacamos entonces esta de por acá. Y esta de por acá sería 6 menos 45 menos K entre 6. Y la de arriba, que sería simplemente, bueno, no, y ese a la 0, que sería entonces, aquí que sería esto, 6 menos 45. Bueno, no, esto de acá sería solamente K, ya cuando hacemos el algoritmo completo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para determinar el algoritmo de Routh-Hurwitz? Bueno, ¿cuáles son los valores de K que nos determinan las cuestiones de inestabilidad? Sabemos que K igual a 0 nos va a poner un polo en el origen, exactamente. Entonces, eso es un polo justo en el margen de inestabilidad. Y eso también nos lo comprueba el algoritmo con este de por acá. Porque recordemos, el algoritmo de Routh-Hurwitz lo que nos dice es, agarramos todos los valores de la primera columna y vemos si todos tienen el mismo signo. Entonces, 1 tiene el mismo signo, sí, que 6, sí. 6 tiene el mismo signo que 6 menos 45 menos K entre 6, pues eso es lo que hay que averiguar. Entonces, agarramos esta tercera que nos dice 6 menos 45 menos K, y esto lo dividimos entre 6, tiene que ser mayor a 0. Entonces, esto quiere decir que 6 por Profe, 45. eso es. Sí,
Ok, gracias. 6 por 45 menos K tiene que ser mayor a 0. Y aquí podríamos decir que entonces K tiene que ser menor a ¿cuánto? A 6 por 45, o sea, 270. ¿Ok? Entonces, ¿de qué nos vale esta K? De que K tiene que ser menor a 270. Que si ahora agarramos nuestra ecuación de lazo cerrado, esta de por acá, y con K igual a 270, esta ecuación se vuelve S al cubo más 6S al cuadrado más 45S más 270 igual a 0. Entonces, podemos sacar las soluciones de esta ecuación, X al cubo más 6S al cuadrado más 45 por S más 270 igual a 0. Nos dice que las soluciones de acá nos dice que las soluciones de acá son S igual a menos 6. Luego el otro S es, ¿cuál era? Pues, el otro S me está dando 5. Bueno, es que lo estoy leyendo mal. Ya pensé que era un más y no era un más. Sí, un S me está dando en menos 6, el otro S me está dando en 6.7J y el último me está dando en menos 6.7J. ¿De qué me valen esos 6.7 y menos 6.7, chiquillos? Estos son los valores donde el lugar geométrico de las raíces cruza el eje complejo. ¿Ok? Entonces, otra vez, porque sé que fue bastante largo el proceso para llegar acá. Agarramos la función de lazo cerrado, pero ahora con la ganancia acá, porque a fin de cuentas el lugar geométrico de las raíces nos permite sacar para cualquier valor de ganancia la función de lazo cerrado. Y determinamos para esa función de lazo cerrado con el algoritmo de Routh-Hurwitz o como nos dé la gana, en qué valor de K esta función se empieza a volver inestable. Y para este caso vimos que esa función se empieza a volver inestable para una ganancia de 270. Entonces, con ese valor de ganancia, reemplazamos en la función característica de lazo cerrado y obtenemos las soluciones de nuestra ecuación característica, que nos da menos 6, 6.7J y menos 6.7J. Significa que si regresamos a nuestro lugar geométrico de las raíces, estos cruces con el eje complejo, acá y acá, de hecho ahorita que lo veo, pues está, por la escala no me está quedando tan bien, pero no importa. Acá y acá, estos son 6.7J y menos 6.7J. ¿Ok? Preguntas. ¿Ok? Ya con eso terminamos el lugar geométrico de las raíces. ¿Por qué? Porque tenemos todos los puntos donde pertenece al eje real y tenemos todos los puntos de las asíntotas, de los polos complejos que pertenecen a las asíntotas. ¿Ok? ¿Cuáles son otros posibles comportamientos de un lugar geométrico de las raíces? Si nosotros hubiéramos tenido un 0 acá y un 0 acá, es muy probable que las asíntotas relacionadas con estos dos polos se hubieran ido a esos dos ceros. ¿Ok? Porque recordemos el comportamiento que hemos dicho, los polos de lazo abierto se vuelven los ceros en lazo cerrado. O sea, que a medida que K avanza hacia el infinito, la posición de los polos en lazo abierto se acerca hacia los ceros o hacia el infinito en lazo cerrado. Entonces aquí lo que estamos viendo es que este polo real, que es en el origen, se va yendo para acá y estos polos complejos que están acá, uno se va para esta dirección, y el otro se va para esta otra dirección. ¿Ok? Y ese es el comportamiento del lugar geométrico de las raíces a medida que K tiende hacia infinito.
¿Alguna pregunta con este ejemplo que hicimos? Ok, vamos a ver. Tenía otro ejemplo, pero más bien para para que no se vuelva tan pesada la clase de solo hacer estos ejemplos, pues voy a copiarlo al chat y lo dejamos como una tarea moral. Entonces, traten de sacar el lugar geométrico de las raíces de esta función de transferencia en lazo abierto. ¿Ok? Apliquen todo lo que acabamos de ver. Les digo de una vez, la diferencia entre esta función de transferencia y la que acabamos de hacer es que la que acabamos de hacer no tenía ceros y sí tiene asíntotas. Esta función de transferencia que les acabo de pasar sí tiene ceros y esos ceros más bien afectan las asíntotas y lo van a poder ver en detalle. Ok, el último comentario con el lugar geométrico de las raíces que vamos a hacer respecto a cómo lo utilizamos, y eso lo vamos a ver más de cerca ahorita en un segundo en MATLAB, es respecto a qué podemos utilizar del lugar geométrico de las raíces para hacer diseño de control. ¿A qué me refiero con esto? El lugar geométrico de las raíces, ya dijimos, utilizamos el lazo abierto. En este caso, no sé, podemos colocar un polo acá y un polo acá y vamos a ver, veamos, hagamos esto. ¿Qué es lo que hace el lugar geométrico de las raíces? Bueno, si vemos este lugar geométrico de las raíces, ya por lógica, por práctica, yo sé que este lugar geométrico de raíces existe en este punto de por acá, en esta parte del medio, y después se dispara para arriba de este lado, se dispara para arriba de este lado, y se dispara para abajo de este lado. Y entonces, no sé, vamos a decir que este polo está en -3 y este polo está en -5, y entonces en -4 salen disparadas dos asíntotas con ángulos de 90 grados hacia el infinito. ¿Ok? Esto es un lugar geométrico de raíces. Digamos que nuestra función de lazo abierto es 1 entre este más 3, este más 4. ¿Ok? Entonces, para esta función de lazo abierto, este es nuestro lugar geométrico de raíces. ¿Alguna pregunta? Nada más para hacer un ejemplo bien fácil. Ok, entonces, el último detalle con respecto al lugar geométrico de las raíces es que nosotros podemos utilizar el lugar geométrico de las raíces ¿para qué? Para saber cuál va a ser el valor de K para cada punto del lugar geométrico de las raíces. Entonces ya vimos cómo en este ejemplo utilizamos el lugar geométrico de las raíces para saber en cuál punto cruzamos el eje real, perdón, el eje complejo, y en cuál valor de K cruzamos el eje complejo. ¿Sí? Pero no necesariamente tenemos que hacerlo solamente para valores de, ¿cómo se llama? Para valores ay, se me fue la idea, que son el cruce con el eje complejo. Lo podemos hacer para cualquier valor del lugar geométrico de las raíces. ¿Ok? Entonces, cada punto del lugar geométrico de las raíces de esta línea amarilla que yo dibujé corresponde a un valor de K específico. Con estos primeros es para K igual a 0 y con los últimos es para K cuando tiende hacia el infinito. ¿Ok? Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo podemos determinar el valor de K para cada valor del lugar geométrico de las raíces? Entonces, la fórmula que corresponde, la fórmula que podemos utilizar es que esa está en la regla número 7, que nos dice que el valor de la K lo podemos obtener del producto de las longitudes entre el punto S y los polos, y esto lo dividimos entre el producto de las longitudes entre el punto S y los ceros. ¿Ok?
Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que lo que podemos agarrar es que agarramos un punto del lugar geométrico de la raíz, digamos que sea este por acá, que en este caso sería, no sé, pongámosle aquí 7J. Entonces, agarramos este punto. No era una X, vamos a hacerlo con esto acá. Agarramos este punto, y este punto digamos que es 7J. Entonces, lo que vamos a determinar es para este punto, que es parte del lugar geométrico de raíces, que sería menos 4 más 7J, cuál es el valor correspondiente de la K. Y utilizamos esta fórmula para sacar el producto de las longitudes entre el punto S y los polos, entre el producto de las longitudes, entre el punto S y los ceros, y con eso determinamos el valor de la K. ¿Por qué nos sirve esto? Porque en condiciones de diseño nosotros vamos a entender, digamos, que si recordamos, nosotros decíamos que para polos que están bien cerca del origen, ¿esto qué eran? Eran polos dominantes, porque eran polos que estaban asociados, con las constantes de tiempo más fuertes del sistema. Entonces, ¿qué es lo o las constantes de tiempo que más tiempo tardaban en dejar de sentirse en el sistema? Entonces, ¿qué es lo que podemos asociar con esto? Bueno, nosotros podemos decir que si tenemos polos, que están, ¿cómo se llama? Que están, ya sea en función de dónde estamos acá, podemos saber que si este polo está acá, pues este polo va a estar asociado con cierto tiempo de asentamiento y con cierto sobrepaso. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, para este comportamiento, si vamos a cambiar de pantalla, para volver a trabajar desde la computadora y también enseñar el MATLAB. Entonces, vamos a ver por acá. ¿Pueden ver mi pantalla, chiquillos? En el otro mío está aún cargando, entonces no sé si se está viendo. Ok, ya me salió. Listo, entonces, ¿con eso qué podemos hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar de la función de transferencia de lazo cerrado con una función de segundo orden. ¿Por qué? Porque esta función de segundo orden nos dice que los polos del lazo cerrado están ubicados cuando resolvemos en estas posiciones. En esta parte en el eje real, menos chi por omega sub n, y este componente en el eje complejo, j omega por raíz de 1 menos chi al cuadrado, más menos porque es un polo conjugado. Entonces, con eso en mente, sabemos que nuestros polos en lazo cerrado pueden estar ubicados en estas dos posiciones, pero con esas dos posiciones también podemos saber cuál va a ser el tiempo de asentamiento y cuál va a ser el sobrepaso. Entonces, si tenemos que esta es la ubicación de nuestro polo con el chi entre omega sub n, nosotros podemos decir, ok, pero nuestro tiempo de asentamiento está asegurado o viene dado desde esta fórmula 4 entre chi por omega sub n. Pues entonces podemos usar el chi por omega sub n como nuestro punto de referencia de cuál va a ser mi lugar de asentamiento, mi lugar del punto de asentamiento. Y también no solo eso, sino que podemos ahora también utilizar el chi, que el chi es lo único que nos determina el sobrepaso, para sacar el ángulo que nos va a obtener el nivel de sobrepaso. Porque a medida que los polos complejos se alejan del eje real, o sea, se vuelven más altos, se vuelve más subamortiguado y se vuelve con mayor sobrepaso. Entonces, esto nos va a dar un lugar de sobrepaso deseado que podemos trabajar a partir de ahí. Entonces, queremos trabajar con lugar de tiempo de asentamiento en esta zona verde y lugar de sobrepaso deseado en esta zona verde,
y esto nos va a determinar el valor de chi y el valor de omega sub n, pero en el caso de los polos, pues para diferentes ganancias nos va a ayudar a determinar cuál es esa ganancia que nos hace que los polos complejos se ubiquen en esas dos posiciones. ¿Ok? Entonces, ya con eso en mente, vamos a dejar de compartir la presentación porque vamos a entrar a como tal ¿qué iba a decir? Vamos a entrar como tal o la parte como digamos que de laboratorio. Y como tal no es un laboratorio formal, simplemente vamos a utilizar un poco de estos conocimientos para pues eh, nosotros sacar parte de las conclusiones con las herramientas que tenemos aquí en pantalla. Entonces, voy a compartir ahora mi pantalla de MATLAB. Entonces, me avisan cuando la pueden ver también. Estoy cargando. Ok, ya está cargando. Listo. Entonces, en esta pantalla tenemos algo bien fácil. Tenemos una función de transferencia que dice 5 dividido entre s al cuadrado, perdón, más s más 1, y con una función de escalón. Entonces, tenemos que esta es nuestra función de acá. Fácil podemos ver que esta función, si la resolvemos, nos va a dar una respuesta subamortiguada. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues cuando vemos la respuesta del escalón, que la estoy cargando, se vuelve esto de por acá. Tenemos un escalón que empieza en 0, luego sube, llega casi hasta 6, y luego baja y luego vuelve a subir. Y aquí podríamos medir cuánto es este sobrepaso. Bueno, si mi punto final era 5 y subí hasta casi 6, entonces, bueno, aquí dice una amplitud de 5.80. Entonces, 5.81 menos 5 dividido entre 5 me da un sobrepaso del 16%. Entonces, dependiendo de la aplicación, esto puede ser muy alto o puede ser aceptable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo utilizamos el lugar geométrico de raíces y otras herramientas para poder determinar esto que nos interesa. Entonces, aquí, para eso, vamos a entrar a MATLAB y vamos a aplicar la herramienta SISO-Tool. Y vamos a especificar SISO-Tool de la función de transferencia P. Entonces le damos Enter. Esto va a tardar un tiempo en cargar. Entonces démosle unos 20 segundos. Bueno, está sucediendo más rápido. Ok, excelente. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Bueno, nos dice que es la solución para esta función de transferencia. Entonces, ¿pero qué significa esto? Bueno, aquí nos dice, este es un sistema que el BODE nos dice que es un sistema que en lazo cerrado es estable. Tenemos un margen de fase infinito y un margen margen de ganancia infinito y un margen de fase de 27 grados. La verdad es que está bastante estable. Y tenemos esto que nos determina la posición de los dos polos. Uno me lo está ubicando aquí y otro me está ubicando aquí. Si sacamos la solución analítica, teníamos s al cuadrado más s más 1 igual a 0. Y eso me dice que la solución es menos 0.5 en la parte real. Eso está bien. Y luego en la parte compleja es menos 0.86J. Entonces, nada más para que sepamos cuál es esa posición acá, porque pues el diagrama no lo está poniendo tan claro. Y pues abajo tenemos la respuesta en el tiempo que habíamos dicho, es una respuesta subamortiguada. Pero, ¿cuál es la diferencia? Antes lo que teníamos era esto, que pues esto de acá es diferente de esto de acá. ¿Cuál va a ser la diferencia, chiquillos? Que en la gráfica de acá, la figura 1 que habíamos calculado hace unos 5 minutos es la respuesta al escalón
en lazo abierto, porque si recordamos el código que hicimos, fue solamente, ¿dónde estaba eso? El código que hicimos es solamente la función escalón de P, de la planta. 5 entre S al cuadrado más S más 1. ¿Ok? Pero lo que tenemos en el SISOTOOL es la función escalón del sistema en lazo cerrado planta más controlador. Y eso es importante porque el SISOTOOL como tal es el diseño de sistemas de control. Entonces, por defecto, esto está haciendo digamos que el sistema de control, que vamos a ver dónde lo tenemos. Por aquí tenía un diagramita. No, este no era. Aquí tenemos un sistema de control específico que sería... ¿Dónde tenía el diagramita? Aquí. El SISOTOOL, el diseño de sistemas de control aquí en MATLAB, utiliza esta arquitectura que es pues esto de por acá, F, C, G y H. Para nuestros propósitos, nosotros solo nos está importando el C, que es el controlador, y el G, que es la planta. De hecho, si nosotros nos vamos para la G de acá y la abrimos, vamos a ver que la G es la fórmula de la planta que nosotros habíamos escrito hace un rato en la consola de MATLAB. 5 entre S al cuadrado más S más 1. Este F y este H, pues también existen para otros diferentes tipos de sistemas de control. El F sería una función de transferencia que es aplicada a la función la señal de referencia, y el H es una función de transferencia que es aplicada a la señal que se realimenta al sistema. Dependiendo de la aplicación, eso puede existir. Nada más que la más básica, y es la que nosotros estamos trabajando, sí, casi que el F y el H los vamos a dejar siendo iguales a 1, porque no nos importan, y vamos a manejar el controlador y vamos a manejar la planta. ¿Ok? Entonces, para hacer esa aclaración. Entonces, regresando aquí, habíamos dicho que la respuesta en el escalón que tenemos aquí es una respuesta al escalón de lazo cerrado. Entonces, por eso es que vemos muchas más, ¿cómo se llama? Ondulaciones que en lazo abierto. ¿Por qué? Porque en lazo abierto nuestra función sería aquí, con una ganancia del controlador lo más baja posible, que sería como por acá, y que esto es lo más cercano al lazo abierto que nosotros tenemos, con la ganancia que tenemos del controlador. Pero eso no es válido, porque a fin de cuentas, el controlador tiene que hacer algo. Entonces aquí, otra vez, vamos a decir nuestro controlador, y vamos a ponerle pues un valor arbitrario, vamos a decir que es un valor de 1. Y entonces este controlador, por el momento, es solamente una ganancia de 1. ¿Ok? Al controlador le podemos agregar polos y le podemos agregar ceros. Entonces aquí, añadir polo y cero, podemos decir añadir un polo real, un polo complejo o un integrador, un cero real, un cero complejo o un diferenciador. También podemos agregarle retardos al controlador. Por el momento no vamos a hacer eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos irnos al editor de lugar geométrico de las raíces y aquí hagamos el bodo un poquito más pequeño, hagamos la respuesta en el tiempo un poquito más pequeña y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un requerimiento de diseño. Y para ese requerimiento de diseño vamos a añadir que el requerimiento de diseño va a ser un tiempo de asentamiento menor vamos a decir, menor a 7 segundos. ¿Ok? Para ver qué es lo que sucede acá. Ven lo que sucede acá. El tiempo de asentamiento menor a 7 segundos está sucediendo del lado, ¿cómo se llama? Del lado donde estamos. Entonces, vamos a ver características, tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento de nuestra función literalmente es 7 segundos exactos. Es 7 segundos exactos y
Y aquí estamos dentro de la zona, digamos que la zona amarilla. Si nosotros moviéramos la posición de nuestro controlador, si aquí reaccionara, no quiero mover esta de acá. Quiero mover esta de por acá. Vamos a ver. Bueno, si modificáramos el compensador, digamos poner una ganancia de 5. Vemos que cambia esto y nos acercamos más hacia arriba, pero nuestro tiempo de asentamiento pues está también siendo afectado por esto de por acá. Estamos cambiando esto. ¿Qué es lo que también podemos agregar? Podemos agregarle un requerimiento de diseño que en lugar de ser el tiempo de asentamiento, que sea el porcentaje de sobrepaso y que sea un sobrepaso del 10% como máximo. Ok, entonces tenemos que asegurarnos de estar ubicados ¿en dónde? En este triangulito de por acá. ¿Por qué? Porque el triangulito por acá nos dice cuál es el sobrepaso máximo más la condición del tiempo de asentamiento. Entonces, con eso en mente, podemos ver claramente que el lugar geométrico de las raíces, que solamente estas dos líneas de acá y acá, no cumplen con esa condición. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ahí es donde entran los diferentes requerimientos de diseño. Entonces, podemos decir, ok, con un controlador proporcional no me basta, necesito algo más. Entonces, podemos decir, ok, vamos a agregar tal vez un cero real. ¿Qué sucede cuando agregamos un cero real? Vamos a ver, ok, y vamos a darle un cero real en 1. No lo pongamos en 1, pongámoslo en 2, nada más para ir haciendo pruebas. Colocamos un cero real en 2. Entonces, ¿qué sucedió con mi sistema? Pues ahora mi sistema está ubicado acá, que mis dos polos que iniciamos acá, sí, aquí lo voy a agarrar esto para acá. Mi lugar geométrico de raíces que inició en estos dos polos, aquí arriba y aquí abajo, a medida que la ganancia va aumentando, pues se van moviendo más para acá, más para acá, más para acá. Aquí tenemos una respuesta al escalón. Bueno, o sea, estamos dentro del rango de nuestra respuesta de 10% de sobrepaso y del lado blanco nuestro tiempo de asentamiento menor a 7 segundos. Y entonces cuando tenemos esto, pues estamos diciendo entonces que cumplimos desde el lugar geométrico de las raíces, cumplimos con nuestras condiciones y qué es lo que vemos en el lado de nuestra solución o nuestra respuesta al tiempo, que tenemos vamos a ver dónde está esto, un peak response de cuánto dice acá, de peak deviation 1.02, un sobrepaso del 10.7%. Entonces incluso lo podríamos bajar un poquito más para reducir la parte compleja de esos polos y asegurarnos de estar ubicados dentro del sobrepaso del 10%. ¿Qué es lo otro que podemos hacer? Aquí, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que sucede con este sistema? Que si lo vemos, tiene un estado estable ubicado en 92.5, pero sabemos que esto es una respuesta al escalón unitario. Entonces deberíamos estar ubicados ¿en dónde? En 1. ¿Por qué es que este sistema está ubicado en 1? Pues simplemente porque nuestra planta más controlador es un sistema de tipo 0, es decir, que no tiene polos en el origen, por lo que en una respuesta al escalón siempre nos va a dar un error permanente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para corregirlo? Bueno, para corregir esto, entonces tendríamos por necesidad que agregar un polo integrador a nuestro sistema. Entonces agregamos un polo integrador
ay, se fue todo al carajo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esto de por acá. Ok, vamos a ver qué hacemos. Movamos la ganancia de vuelta al lado estable y empecemos por ahí. Entonces ya estamos con la ganancia en estado estable. Ok, excelente. Pero vemos tanto por la característica que tenemos acá y por la respuesta en el tiempo, pero también por el lugar geométrico de raíces, que tenemos un sobrepaso gigantesco ¿de cuánto es esto? De 46%, y tenemos un tiempo de asentamiento de 30 segundos porque estamos muy cerca del origen. Necesitamos moverlo al lado de la derecha de este de por acá. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a ver. Sabemos que este sistema, con la posición de estos ceros y estos polos, nunca va a hacer nada. ¿Qué podemos hacer con esto? Intentemos, por primera instancia, mover este cero de más cerca de este lado. Ok, entonces al mover el cero más cerca, al menos estamos asegurando de que este sistema va a mantenerse estable. Ok, eso es algo. Hagamos agreguémosle otra cosa a nuestro controlador, y que sería tal vez un polo real. Entonces, con un polo real, ¿qué es lo que podría suceder? Bueno, vamos a ver. Hagamos algo, cambiemos la posición del cero y del polo para que me cambien esos dos comportamientos. Y movamos este para acá, más cerca del origen. Ok, ¿qué tenemos por acá? Vamos a reducir esto. Ok, entonces tenemos que estos dos polos van para acá. Y si yo acerco esto más hacia el cero, la verdad es que se va a hacer mucho más inestable. Listo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tal vez alejemos el cero. Alejemos el cero y alejemos el polo también para retrasar esa ganancia. Nada más como para hacer igual, más y más pruebas. ¿Y qué tenemos por acá? Es que estos dos polos que tenemos por acá siempre se nos están yendo muy hacia el infinito y hacia la derecha. Okay. Si movemos el cero más cerca del origen, ¿qué sucede por acá? Ok, siguen habiendo esas asíntotas. Aquí quiero pensar si vamos a ver, pareciera que solo moviendo todo no se nos está generando mucha diferencia. La única otra solución que se me ocurre por ahorita es agregarle a este controlador tal vez un cero complejo. Porque un cero complejo va a traer el comportamiento de esos dos polos complejos. Entonces, entonces aquí con esto en mente, movamos estos dos ceros un poquito más para acá. ¿Qué pasó aquí? Esto es lo único que no me gusta de este editor de MATLAB, que es como muy sensible. Y no lo cambio, pero igual cambia. Ok, entonces al menos con esto, bueno, estamos dentro del tiempo, bueno, y ahora podemos modificar la ganancia y acercarla un poquito más para acá. Pues aquí ya tenemos nuestra ganancia y nuestras características necesarias. ¿Por qué? Porque tenemos un asentamiento bueno, aquí podemos sacar características, nuestra respuesta en el pico, ¿qué puede ser? No, bueno, llegamos al 1 en valor, no tenemos un sobrepaso, excelente, y también tenemos un tiempo de respuesta de 5.63 segundos. ¿Ok? Entonces ahí estamos asegurando
digamos, un error permanente igual a 0. Estamos asegurando estar dentro de nuestro rango del tiempo de asentamiento correcto, de nuestro rango de sobrepaso máximo correcto. Y pues aquí, entonces, con estas características, hemos diseñado un controlador que hace que este sistema se vuelva estable y que llegue a una salida en el tiempo requerido. Lo único que no hemos hecho, y eso va a ser importante para el proyecto de ustedes, es lo siguiente, que aquí podemos seleccionar esta selección que es señal de referencia versus señal de controlador. Y si abrimos esta selección, nos va a abrir una nueva gráfica dentro, perdón, esto de acá nos debería abrir una nueva gráfica, aquí está, una nueva función de escalón, y vamos a escoger la función de escalón de la señal del controlador versus, ¿dónde está la señal? La señal de referencia versus la señal del controlador. ¿Por qué? Porque vamos a graficarlo para tenerla aquí. Improper non-casual models. Ay, ¿qué fue aquí lo que pasó? Improper, 1, 2, 3. Porque me dice que es una señal impropia. Bueno, vamos a ver qué nos grafica. Que vamos a dejarlo por unos segundos más y si no lo matamos y volvemos a empezar. Ok, vamos a ver con esto. Sé que no estoy compartiendo, chiquillos, nada más porque estoy volviendo a iniciar la pantalla, a iniciar el MATLAB. Para que no se asusten. Ok. Y vamos a volver a compartir pantalla. Y volví a compartir pantalla. Ahora me avisan cuando ya la pueden ver. A mí me sale. Entonces, chiquillos, tuve que volver a empezar. Entonces no vamos a hacer todo el proceso otra vez. Nada más lo que sí quería enseñarles era, sí, con el nuevo señal escalón de la señal específicamente de la señal del controlador. Y esto es una una versión de la señal de referencia versus el controlador. ¿Cuál es el control? Bueno, ¿cuál es la señal U? La señal que sale del controlador del sistema. Entonces, con eso en mente,
Vamos a graficarla. Y tenemos esta de por acá. ¿Ok? ¿Qué es esta de por acá? Es la señal que sale del controlador de nuestro sistema. Y vamos a pasarla para acá a la derecha para que la veamos más grande. ¿Por qué es importante esta señal? Dependiendo de cuál es el valor, no sé, aquí subamos nuestra ganancia. Si subimos nuestra ganancia, vemos que nuestra señal del controlador sube. Si aquí lo que habíamos hecho al puro inicio era agregarle un integrador al sistema y eso es lo que nos chispoteaba todo, pero vamos a bajar el valor de la ganancia hasta llegar a algún valor estable otra vez, bien rápido. Ok, y nos dice que esta es la señal de nuestro controlador, esta de por acá. Entonces, ¿qué es lo que les estoy tratando de enseñar con esto del controlador? Nosotros en MATLAB podemos tener un controlador que saque una señal gigantesca y nos va a hacer que nuestra señal de control, bueno, nos va a hacer que la planta llegue al tiempo de asentamiento en 5 segundos con un 5% sobrepaso. Excelente. Pero matemáticamente, tal vez lo que haga eso en el controlador es que está tirando una señal que es, ¿cómo se llama? Es súper alta. Es, no sé, como decir, un valor de 10 volts o un valor de 50 volts, a lo que se supone, tal vez nuestro sistema está diseñado para solo disparar 5 volts. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama que la señal está saturada. El sistema matemáticamente está diciendo, tengo que sacar 10 volts, tengo que sacar 10 volts, pero físicamente la salida del Arduino o la salida de cualquier sistema de control que estamos utilizando solo llega hasta 5 volts. ¿Qué es lo que hacemos en esos casos? Lo que ustedes tienen que hacer cuando estén diseñando el controlador del Arduino es, bueno, primer paso, llegan a la señal de control que efectivamente me cumple las señales, las condiciones de diseño. 10% sobrepaso y un tiempo de asentamiento de 5 segundos. Excelente. Pero luego hacemos una visión o una gráfica de cómo se ve nuestra señal de control y confirmamos que nuestra señal de control nunca tiene que tener más o menos que los valores nominales de nuestra salida del Arduino. ¿Cuáles son los valores nominales de la salida del Arduino? Desde 0 hasta 5. Entonces, a partir de eso, es que ustedes tienen que sacar la conclusión si la señal se va a saturar o no. Y si se satura, ¿qué cambios en el diseño podemos hacer para poder volver a cumplir con las condiciones? ¿Ok? Ese era el último comentario que quería hacerles, que es tengamos cuidado con esta señal de control. La podemos sacar aquí en el diseño del Control System Design en el CISO Tool a partir de la señal R2U. Y con eso en mente podemos averiguar si nuestra salida del controlador va a estar saturada o no saturada. Para finalizar, digamos que regresamos al CISO Tool de MATLAB y tenemos esto de acá. Esta es nuestra P de la planta. Digamos que en el proyecto nuestra planta también nos dio eso. No nos da eso, pero digamos que sí. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer nuestras diferentes revisiones? Bueno, lo que sería importante hacer, que eso es parte de lo que dice el enunciado del proyecto, que ustedes lo pueden sacar en MATLAB, que es, bueno, nosotros tendremos el circuito. Entonces, capacitor, resistencia, aquí me quedo bien feo. Empezamos otra vez. Resistencia, capacitor, resistencia, capacitor. Este circuito lo podemos convertir a un modelo de una planta. Y es un modelo de sobreamortiguado de orden 2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En MATLAB podemos hacer dos cosas. En MATLAB podemos, pues, primero que nada, diseñar el controlador utilizando el sistema de control que acabamos de ver. Podemos diseñar el controlador de manera que el lugar geométrico de las raíces nos quede con
con el sobrepaso adecuado y nos quede con el tiempo de asentamiento adecuado. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? En Simulink, que es parte de MATLAB, podemos hacer un diagrama de bloques. Y podemos hacer un diagrama de bloques con el controlador aquí, en lazo cerrado, con la planta. Y aquí sacamos la salida. Y utilizando Simulink podemos ver, ok, esta salida que tenemos por acá ¿cumple las especificaciones de diseño? ¿Sí o no? Ok, excelente, sí las cumple. Pero luego, recordemos que el Arduino no es un sistema en tiempo continuo, es un sistema digital, entonces está en tiempo discreto. Entonces tendríamos que tal vez hacer el mismo procedimiento. Aquí tenemos nuestra referencia, nuestro lazo de control. Pero ahora que este controlador no lo hacemos en tiempo continuo, lo hacemos en tiempo discreto, somos un controlador en Z. Transformamos la señal del controlador que tenemos aquí a una señal de controlador discretizada y verificamos, ok, con eso en mente, la señal Y me sigue cumpliendo las condiciones de diseño. Ah, bueno, sí me sigue cumpliendo. Entonces ahora este controlador, pasémoslo al Arduino y verifiquemos que sigue cumpliendo ahora en la vida real. ¿Ok? Entonces, eso serían como decir pasos que podemos seguir para ir resolviendo el proyecto de diseño. ¿Ok? Tenemos la planta. De la planta sacamos el controlador. Del controlador verificamos en tiempo continuo. Bueno, simulamos en tiempo continuo. Luego simulamos en tiempo discreto. Luego sabemos que está en tiempo continuo, en tiempo discreto sirve. Excelente. Pasémoslo al Arduino para confirmar que en la vida real también va a servir. ¿Ok? Algo que también es importante de que todos lo tengan en cuenta. ¿Cómo van a conectar el circuito? De manera que ustedes puedan verificar que efectivamente esta salida cumple con las condiciones que nosotros queremos. O sea, ¿cómo podemos ver algo parecido a un osciloscopio saliendo del Arduino? O algo que nos diga los valores de las señales, ¿ok? Entonces eso va a ser más para el lado de la implementación física del circuito, pero para que lo tengan presente. Con esto en mente, chiquillos, vamos a finalizar por el día de hoy, a menos de que haya alguna pregunta, algún otro comentario. Profe, ¿esto es otro laboratorio o es parte del proyecto? No, esto como tal no es una práctica formal de laboratorio, es para que sepan cómo utilizar el MATLAB para realizar el proyecto, básicamente. Ah, ok, muchas gracias. Claro. ¿Alguien más? Ok, todo en orden. Entonces, chiquillos, les debo descargar las 2 grabaciones de hoy y de la semana pasada y subirlas a YouTube. Y con eso terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan linda noche. Igualmente, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Por allá, profe.